Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a nuestro buen Dios que nos permite congregarnos, reunirnos para entonarle alabanza y escuchar de su palabra. Y bien, vamos a dar inicio a la enseñanza. Muchas gracias al Señor por todo lo que permite en la iglesia. Y bien, vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de los Jueces. Jueces, por favor, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, versículo 1. Vamos a darle lectura del 1 al versículo 15. Dice así la palabra del Señor. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel, se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Del 13 al 15 todos. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de rodeadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho. Y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayuda, nos enseña, nos corrige y nos exhorta, Padre, a hacer lo que tú ves, Padre, de agrado para tu pueblo, Señor. Y, Padre, te pedimos en esta hora que te manifiestes a través de su palabra, que sea usted quien hable a cada corazón, Señor, y que, Padre, tu palabra caiga en buen terreno, en un terreno fértil, en un terreno, Padre, pues, Padre, germine la semilla que es tu palabra y que dé fruto, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, y que en este momento tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Le he puesto por nombre a la enseñanza Rescatando la próxima generación.
rescatando la próxima generación. Y bueno, esta porción de la palabra la encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 2. Los sucesos narrados en el libro de los Jueces abarcan un periodo turbulento en el tiempo de la historia de los judíos, es decir, que un tiempo muy complicado, un tiempo muy difícil. ¿En qué año abarca el libro de los Jueces? Aproximadamente, escuche bien, del 1380 antes de Cristo al año 1050 antes de Cristo, es decir, que hay un promedio ahí de 330 años donde estuvo el tiempo de los jueces, desde que inició el primer juez hasta el tiempo de la monarquía, el tiempo de los reyes. Pero hay algo interesante que me llama en esta porción, iniciando el libro de los jueces. Y bueno, vamos a ir analizándola, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Denle lectura, por favor. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Y después, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Algo interesante que encontramos aquí, hermanos y hermanas, en relación al capítulo 2 de Jueces, es que Dios los saca de la tierra de Egipto, los lleva 40 años en el desierto, los introduce en la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, pero Dios les había dado una instrucción. En el versículo 2 dice: por tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores. No tenían que hacer pacto con los que estaban en la tierra de Canaán. Y después dice: cuyos altares que habéis de derribar. Es decir, que el pueblo judío, en cuanto entrara a la tierra prometida, tenía que derribar los altares de Baal, de Astarot, de Acera, tenía que derribarlos, quemarlos, destruirlos, hacer lo que el Señor les había instruido. Derríbenlos, quiten esos altares. Es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra que les he prometido, pero en cuanto los introduzcan en esa tierra, quiten todos los altares que hay en esa tierra. Algo interesante que me llama la atención en este capítulo es que mientras Josué vivía, el pueblo servía al Señor, pero aún en ese servicio no hizo algo: quitar todos los altares de Baal. No lo hizo. Y eso fue lo que cambió muchas cosas en el pueblo de Israel. Sus hijos, los hijos, dice la palabra, que no conocían al Señor. Y vamos a ver, por favor, en Josué 24, 29, un libro atrás. Y es interesante ver 24, 29. Dice la palabra: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. El 31. Todos. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Rescatando la siguiente generación, una pregunta: ¿sabe usted qué van a hacer sus hijos si usted partiera con el Señor? ¿Está convencido que van a seguir al Señor, que van a conocer al Señor,
que van a servir y a temer al Señor, ¿está consciente? ¿Sabe usted si usted partiera hoy, si sus hijos permanecerían en las cosas de Dios? Por eso la enseñanza, rescatando la siguiente generación. Y algo interesante, ¿cómo observamos en la palabra? En el 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho en Israel. Pero el versículo 29, por favor. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y ahora volvemos a Jueces y vamos a ver qué dice la palabra. Jueces 2:7, aquí viene el pasaje paralelo, Jueces. Y el pueblo había servido ¿a quién? ¿Todo el tiempo de quién? Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Pero pregunta, ¿qué va a ser de sus hijos cuando usted muera? Sirvieron a Jehová mientras permanecía José y después. Hay un peligro muy serio para la generación que viene. Y el peligro es, ¿van a seguir al Señor? ¿Van a servir al Señor? ¿Van a temer al Señor? Dice la palabra, lo veíamos aquí, que sirvieron al Señor mientras en el tiempo que Josué vivía. Y bueno, el pueblo, la generación que entró con Josué, hay algo que no hizo bien. Hay algo que vemos que no obedeció a la voz del Señor, es decir, que no hizo las cosas de forma correcta. Josué 2, por favor. 2:2. Perdón, en Jueces 2:2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido, no habéis atendido a mi voz. No habéis atendido a mi voz. No derribaron todos los altares, no hicieron las cosas como se las pedí. Y bueno, eso les va a traer una consecuencia. Por favor, 3 y 4, denle lectura a todos. El 3, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán ¿qué? Azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Estaba viendo la concordancia bíblica, azote significa aguijón, significa perforar, y tropezadero significa enredar, red, ruina, trampa. Entonces el texto quedaría también de esta forma: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán aguijón, sino que van a atravesar y perforar su corazón, mas vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Vamos a subirle un poquito, por favor. Lo que está diciendo aquí el Señor, por no haber quitado esos altares, por no haberlos derribado, por no haberlos quemado, esos altares que están en la tierra de Canaán van a ser tropezadero, van a atravesar tu corazón, van a ser un aguijón en tu corazón. Y ese aguijón y esa perforación de tu corazón va a ser tu ruina, por cuanto no obedeciste a la voz del Señor. ¿De qué forma sería un aguijón? ¿De qué forma perforaría el corazón? Un día, eso que no hiciste hoy, de quitar los altares de Baal, un día será tu tristeza, tu dolor, tu amargura, tu llanto, tu cansancio, tu fatiga y tus lágrimas en un rincón,
por no haber quitado altares que Dios pidió que quitáramos. El pueblo conocía cuál era la voluntad de Dios, así como nosotros la conocemos. Por enseñanza tenemos años conociendo la palabra. Y lo cierto que es que hay altares todavía que no hemos quitado. Y esos altares van a ser tu aguijón. Un día van a atravesar tu corazón. Y un día van a ser la ruina, la red en la que te vas a hincar posiblemente en tu cuarto, vas a llorar y no vas a parar de llorar por no quitar esos altares que Dios nos ha pedido que quitemos. Por favor, observemos. El pueblo de Israel no paró por enseñanza, así como la iglesia, no ha parado por enseñanza. Tenemos años conociendo la verdad, la palabra, muchos años. Por favor, Josué 23. Josué 23, versículo 11. Dice la palabra, guardad pues con diligencia. Guardad pues con cuidado vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Cuida tu alma limpia, debe de estar limpia. El 12, porque si os apartareis, porque si empiezas a hacer tu voluntad, porque si empiezas a hacer tus pensamientos, si empiezas a elegir tus caminos y te apartas de la voluntad de Dios y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclando con ellas y ellas con vosotros, el 13 todos, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si no quitamos esos altares, te van a perforar. Y eso va a ser tu ruina. Y dice la palabra, y por espinas para vuestros ojos. Lágrimas van a salir de tus ojos cuando estés en esa ruina. Y el Señor les estuvo advirtiendo desde el tiempo de Josué. Quiten los altares, por favor, quiten los altares de Baal, Astarot, Acera. Sin embargo, no los quitaron, pero dejaron unos cuantos. Dejaron unas cosas por ahí reservadas. Y bueno, tomemos en cuenta aquello que sí conocemos de la palabra. Muchos de aquí conocemos la voluntad de Dios. Amén. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero aún así, seguimos dejando unos pequeños y grandes altares ahí en el corazón. ¿Sí o no? Hay altares ahí y Dios los ha visto. Aquí el punto es que Dios sabe qué es lo que usted conoce de la palabra. Y por ese conocimiento de la palabra seremos juzgados. Por ese conocimiento, porque sabe cuál es la voluntad del Señor. El problema de la generación que entró a conquistar con Josué fue lo siguiente, que entró conquistando, venciendo a los de Canaán, a los de Jericó. Vieron cómo las murallas se vinieron abajo, a los de Jai, a los jebuseos, a los ereceos, todos conquistaron. Se enfocaron solo en una cosa, en lo terrenal, en conquistar tierras. Se ocuparon mucho en lo terrenal, pero se olvidaron que tenían unos pequeñitos que iban creciendo. Y mientras ellos crecían, ellos seguían peleando. Mientras ellos crecían, ellos seguían luchando. Mientras ellos crecían, ellos seguían enfocados en lo terrenal. Cuando se dieron cuenta, los hijos ya no eran tan pequeños, ya eran grandes. Y era difícil inculcarle las cosas del Señor. Así que conquistaron tierras, pero descuidaron algo importante. La siguiente generación. Se olvidaron de sus hijos. Y ese es un peligro muy serio. Josué, por favor. 2:4.
Perdón, Jueces 2:4 dice la palabra, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó ¿qué? Su voz y lloró. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hicimos mal? Un día vas a estar con tu esposa y tu esposo cuando veas que la ruina se acerca por tus hijos y te vas a preguntar, esposa mía, esposo mío, ¿qué hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué fallamos? El versículo 5 dice, llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido a cada uno a su heredad para poseerla. El versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y me llama la atención que la generación servía a Dios. Estaba sirviendo al Señor, y así como muchos de nosotros podemos estar aquí sirviendo al Señor, siendo constantes en las cosas del Señor. Pero tus hijos, ¿dónde están tus hijos? La generación entró a servir al Señor y por ese lado no hay problema. Pero ¿qué hay de sus hijos? ¿Dónde están? Dice la palabra, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales se habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Había una generación que había visto las maravillas, los prodigios, las señales del Señor, pero sus hijos no la vieron. Mientras Josué estaba, todos servían al Señor, todos colaboraban al Señor. Pero a mí me inquieta y me preocupa a sus hijos. ¿Dónde están los pequeños? ¿Dónde están sus jóvenes? Por favor, versículo 8. Denle lectura, por favor, del 8 al 9. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Qué buen hombre, un hombre esforzado. Él fue el que dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, serviremos a Jehová. Es decir, que no solo él, sino también ¿quiénes? Los pequeñitos, sus hijos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Después de que él muere, las cosas cambiaron. También murieron esa generación que entró a conquistar la tierra de Canaán. Y dice la palabra en el versículo 9, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y el 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y lo que sigue todos, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Es preocupante? Es muy preocupante. Es muy preocupante. Y ahorita vamos a ver por qué es muy preocupante que la generación conozca del Señor. Dice, y se levantó después de ellos otra generación. Ahora, ¿cómo es posible que se levante una generación de hombres, de los padres que sirven al Señor? Es algo inquietante. ¿Cómo es que padres que sirven son constantes y los hijos? Y esta generación, dice la palabra, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No puede haber un buen hijo. Jamás habrá un buen hijo, por muy bueno que sea en todo, pero si está lejos de la voluntad del Señor, tarde o temprano va a caer. Tarde o temprano.
La clave es estar fincado en la roca que es Cristo. ¿Por qué? Para que cuando le vengan problemas no sea derribado. Para que cuando le vengan problemas se mantenga firme en las cosas del Señor. Esa es la clave, que se mantengan las cosas de Dios. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron ¿a qué? Una generación que más allá de tener bendiciones de Dios, tiene la ira del Señor. Y eso es algo de verdad que me llama la atención. Pudiendo tener bendiciones del Señor, ¿qué tenía la siguiente generación? La ira del Señor. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Una generación fracasada. Una generación lejos de la voluntad de Dios. Y dele fuerte al versículo 15, dele lectura, por favor. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot y demás. El 15, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron que, en ese momento de aflicción, en ese momento donde veas a tu hijo en aflicción, es ahí donde se va a atravesar tu corazón. En ese momento será tu ruina, en ese momento serán espinas en tus ojos. En ese momento, cuando veas que más allá de tener la bendición, la ira del Señor esté sobre la siguiente generación. Y algo interesante, la tierra prometida que fluye leche y miel, aquella tierra que daba unos frutos enormes, es figura de la vida cristiana. Pero aquí hay algo interesante. ¿Por qué la nueva generación no conoce a Dios? ¿Por qué no se acerca a Dios? Número uno, porque los padres han guardado en su corazón Baales, altares de Baal, y los hijos los ven, los escuchan, los observan. Saben tus hijos cómo hablas, cómo reaccionas, qué piensas. Conoce tus debilidades. Y muchas de las razones por las cuales los hijos no quieren nada con el Señor es porque tu testimonio y mi testimonio han sido para mal más que para bien. Ven un padre egoísta, ven un padre que habla cuanta palabra. Ven el rencor, ven el orgullo, ven la envidia, ven el egoísmo. ¿Cómo se va a acercar un pequeño así a las cosas de Dios? Si los primeros ejemplos no han quitado los altares de su corazón. ¿Cómo? Dios conoce qué hay en tu corazón. Dios conoce qué hay en mi corazón. ¿Cuántos altares tengo ahí fincados? Y todavía vengo y les ofrendo, dándoles por su lado, alimentando a los dioses paganos, como vemos en la tierra prometida. Los hijos, la generación no se acerca, porque no ven un buen cristiano en los padres. Hay Baales, y lo ilustra la Biblia. No quitaron todos los Baales. Y parte de esa responsabilidad por el cual los hijos no se acercan es porque hay Baales todavía que quitar. Amén. Dios conoce nuestras vidas y sabe qué altar tenemos en el corazón. Lo sabe muy bien. Y mientras no lo quites, seguirás siendo de tropiezo para tu hijo, para tu hija, para tus nietos, para aquella generación que sigue. Y número 2, viendo sobre esas formas de hablar, formas de pensar,
ese carácter, ese enojo, esa amargura, esa envidia, soberbia, orgullo, egoísmo, falta de perdón, falta de amor. Todo aquello que hacemos, aquellos pequeños lo observan y lo ven. Todo lo que hablas en tu casa y tus hijos están escuchando lo que estás hablando. ¿Crees que vas a ser de bendición? Pero un día eso que hacemos hoy será nuestra ruina en un tiempo futuro. No le destruyamos la vida a la nueva generación, hermano. Amén. Ni como familia, ni como padres, ni como iglesia. No contaminemos a la nueva generación para que conozcan quién es el Señor. De lo contrario, habrá una ira y una aflicción sobre ellos. Es triste ver jóvenes que van, pues, con una vida destrozada y siendo jóvenes. Hay jóvenes que batallan mucho. Hay en las drogas, en el alcohol, en muchas cosas. Y como iglesia debemos de preocuparnos por ellos, hermanos. Amén. Preocuparnos por los jóvenes. Un día ellos van a ocupar este lugar. Pero yo no sé si van a ser tus hijos. Sería bueno que tus hijos estén aquí. Amén. Que estén sentaditos ahí donde estás tú, ocupando tu mismo lugar. Y en eso consiste esta enseñanza. Es una enseñanza de exhortación para que hagamos algo por la nueva generación. Como familia, como padre, como iglesia, como lo que tengamos que hacer, hermano, para que conozcan del Señor. Y número 2, una de las razones por las que los jóvenes no se acercan al Señor, muy aparte del testimonio, el mal testimonio que les mostramos, es porque vemos en Proverbios, por favor, 22:6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dele lectura conmigo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay algo que no hizo la generación que entró a Canaán. No instruyó a sus pequeños. Es decir, que no solo no veía ese ejemplo en sus padres, sino que no fueron instruidos en la palabra del Señor. La exhortación es que instruye a tu pequeño. Instrúyelo en las cosas del Señor, tráelo a la iglesia, no faltes, que tu hijo sea alimentado, que sea instruido y empecemos a traerlos a la iglesia. Efesios 6:4, por favor. La importancia de que un pequeño sea instruido, de que un joven sea instruido, para que cuando sea viejo no se aparte del Señor. Efesios 6:4. Dice la palabra, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el mensaje de Dios para los padres. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahora observemos en Deuteronomio 6:4 cuál era la instrucción de parte de Dios al pueblo de Israel en cuanto a entrar a la tierra prometida. Por favor, Deuteronomio 6:4. Dice la palabra, observe la instrucción de parte de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a quienes, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en ¿dónde? En tu casa y andando por ¿dónde? Por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Ahí está la clave para que la siguiente generación conozca del Señor. Que empecemos, hermanos, a compartirles la palabra tal como lo dice la Escritura, estando en tu casa. No sé si estás haciendo algún devocional, pero compártele la palabra a tus pequeños. Haz un devocional, compártele la palabra, que escuchen música cristiana. Dice la palabra, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos,
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por favor, el siguiente texto del 10 al versículo 13, denle lectura. Amén. Gracias, hermanos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacien. Esa era la instrucción de parte de Dios. En cuanto entraran a la tierra prometida, iban a ser instruidos sus pequeños, su generación. Pero fue algo de lo cual se olvidó la generación que entró. Se enfocó en lo material, se enfocó en lo terrenal, se enfocó en tener bienes, se enfocó en todo, menos en instruir a la siguiente generación. En el versículo 12 dice, cuídate de ¿qué? De no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Imagínense, le dice a su niño de 7 años, ¿quieres ir a la iglesia? Sí, papá. Dile a un joven de 17 años, hijo, ¿quieres ir a la iglesia? Te va a brincar de emoción. ¿Sí? Se va a brincar de emoción. Gracias, papá, quería ir a la iglesia. ¿Qué? Jamás, hermanos. Hermanos, lo que podemos analizar a través de la Biblia, que hay una lucha espiritual. Si tú invitas a un pequeño a ir a la iglesia, te va a decir que no. Te va a decir que no, papá, no quiero nada con las cosas del Señor. Y no es que si quiere, tienes que ir. Porque eso va a ser de bendición para su vida. Le preguntas a uno de 5 si quiere ir a intermedios. No, pues te va a decir que no. ¿Qué te va a pedir? El celular, la tablet, las películas, las series. Le dices a un joven, pues tampoco. Es responsabilidad de los padres llevarlos a la iglesia. Mientras estén en tu techo, mientras estés en mi techo, tú eres el líder, tú eres la cabeza de hogar. Porque si tú les preguntas, no van a venir a la iglesia. Ni a intermedios, ni a jóvenes, ni a campamentos te van a decir que no. Porque hay una lucha y son bombardeados la nueva generación. Pero recuerda que todo lo que hagas hoy, a su tiempo va a tener su recompensa en tus hijos. Y algo interesante que me llama la atención en relación a Josué, él vivió 110 años, y en su ministerio estuvo como 30 años aproximadamente, un poquito, 30, 35. El asunto es que a veces tenemos muchos años en la vida cristiana, más años de lo que tienen tus hijos, y tus hijos no están en la iglesia. Hay quienes dicen, yo tengo 30 años de cristiano, sí, qué bueno. ¿Y tus hijos? No, pues tienen 20. ¿Y dónde están? No es cuántos años estemos en la iglesia, sino lo que estemos haciendo para el Señor. Eso es lo importante, que tu familia esté ahí. No son tanto los años, sino realmente que estemos haciendo lo que el Señor nos ha indicado que hagamos. Instruir a la familia. Josué, por favor. Perdón, jueces. Me confundo con el nombre. Jueces 2:3. Por tanto, yo también te digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados.
y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y bueno, espero del Señor que no sea un tiempo donde te encuentres en la ruina a causa de tus hijos. Así que, como dice la carta a los hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Considera este mensaje. Tus hijos te lo van a agradecer. Un día tus hijos, aquellos que hacen berrinche, un día te van a decir, gracias papá, porque insististe, porque persististe en las cosas del Señor, porque te mantuviste, porque aunque recibiste rechazos de mi parte, groserías de mi parte, aunque no quería hacer las cosas que me pediste, hoy por hoy te doy gracias, porque el Señor obró en mi corazón. Un día te lo van a agradecer y sería maravilloso que a todos los hijos de ustedes les vaya bien, pero jamás les irá bien si no son conducidos en las cosas del Señor. Hay una generación, aportemos todos algo por esta generación. Hebreos, por favor, 3:7. Hebreos 3:7. En ocasiones queremos huir de las cosas de Dios. Y eso sucedió a los hebreos también. Y algo que Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en el reposo. El 12 y el 13 todos. Mirad, hermanos, que no haya uno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortando los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy que ninguno, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? No te apartes del Señor. Tus hijos te lo van a agradecer. Si tú te apartas del Señor, los que van a verse afectados son tus hijos. Sigue, permanece, sé fiel y sigue adelante. Tus hijos lo necesitan. Los hebreos querían huir ya de las cosas de Dios. Y posiblemente usted también quiera decirle, ya basta, ya no quiero nada con las cosas de Dios, ya no quiero nada con esta iglesia. No, persiste. Dice la palabra, mirad hermanos que no haya ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortando los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que esta es la exhortación, hermanos. Rescatando la siguiente generación. Amén. Que el Señor siga bendiciendo su iglesia. Considera este mensaje. No endurezcas tu corazón. Tus hijos te necesitan. Quita los altares de tu corazón y síguelos instruyendo en las cosas del Señor. Amén. El Señor siga bendiciendo su iglesia. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y en esta preciosa mañana quisiera, pues más que nada, orar por alguno de sus jóvenes. Si hubiera aquí alguna persona que le gustaría que orara por tus hijos, levanta tu mano. Dios les bendiga, el Señor les bendiga, el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Muchas manos, gracias al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por las manos levantadas. Dios conoce tu corazón. Y algo que nos vemos a través de la palabra, empieza por quitar los altares en tu corazón, aquellas cosas que a Dios no le agradan, para que tus hijos sigan al Señor. Y número 2, instrúyelos en las cosas del Señor. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque eres soberano. Gracias, Padre, te ruego y te suplico, Señor, que te manifiestes en los corazones de los hijos de mis hermanos,
que obres en ellos, Padre, que redarguya sus corazones. Muchos de ellos han sido instruidos en tus caminos, Señor. Padre, y sé que tu palabra no regresa vacía. Te pedimos, Señor, que obres a través de otras personas para que los acerquen al Señor si están fuera. Y si están en sus casas, Señor, que sigan ellos siendo ese medio, ese canal, para que sus hijos sean instruidos en tu camino, Señor. Bendice a la generación que viene, Señor. Guárdalos, protégeles, despierta en ellos ese interés por usted, Señor, ese amor, ese temor y ese amor por servirte, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia y muchas gracias, porque eres bueno y sabemos que nos escuchas. Ponemos a todos los jóvenes en tus manos, Señor, y que tu presencia obre en cada uno de ellos. Redargúyalos, exhórtalos, corrígelos, tráelos a tus pies, Señor. Los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor nos bendiga.